It began with a small group of BMA churches sending one man to the mission field, a single BMA missionary family. It wouldn't be long until others would follow God's call. Most grew up in country churches, small towns, small congregations, but they all had encountered a big God. They had all heard his big challenge: take the gospel to the whole world, love people who have never heard, make disciples. None of these people were recruited. They all volunteered. They all responded to a personal call from God. They had asked the churches of BMA America to send them, to support them. They moved their families to places others dare not go. They endured hardship and suffering, loneliness and illness. Many had their lives threatened. Some died on the fields where they were serving. They gave their lives for the sake of the call. And my, how God has blessed. Thousands, maybe millions have come to know Christ. Thousands of disciples have been made. Hundreds of churches have been planted. Lives have been changed. Families have been saved. Communities have been reborn. For 75 years, leaders with great vision have continued to challenge BMA churches to expand the mission of BMA Global. These were leaders with big visions who sought new avenues to introduce people to Jesus. They have led BMA churches to take big risks for the sake of the gospel, and great ministries were born. Medical missions, student missions, Bible institutes, shoebox ministry, church investment, missionary care. And 75 years later, men and women are still answering his call. And BMA Global is still sending, still equipping, still teaching, still making disciples. Today, BMA missionaries serve in 65 countries around the world. Presently, there are 400 missions that have been planted and are being led to become vibrant churches. These churches will, in turn, plant new churches, who will plant new churches. And the story goes on, and the vision continues to grow. The future of BMA Global Missions is still to be written. There is incredible potential. There are still men and women responding to God's call to go. There are innovative plans in motion to help new missionaries be more successful. There are incredible possibilities for BMA Global to reach millions more for Jesus. 25 years from now, should Jesus delay his return, BMA America will commemorate 100 years of ministry. Many of us watching this video today will not be here to mark that occasion. Our race will be run. Our opportunity will be passed. What will our children and our grandchildren remember about our response to God's call? Will there be celebration for faithful service? Or will there be regret for opportunities missed? Your faithful gifts on World Missions Day will allow BMA Global to send, to equip, to make disciples, to invest in new mission fields. There are still billions of people who have never heard of His great love. There is still much work to be done. For 75 years, Christ's challenge for the church has not changed. Preach my gospel throughout the world. Plant new churches. Make disciples. The churches of BMA America are still hearing the call, and BMA Global is still providing a way for people to respond, because Jesus is worthy of our sacrifice. Jesus is worthy of our obedience. Jesus is still the light of the world. Here am I, send me. Amén. Quiero invitarle a que vayamos a Salmo 67 y hoy vamos a hablar acerca de nuestro Dios y las misiones.
En el Día Nacional de Misiones, celebrado por la BMA, vamos a hablar acerca de nuestro Dios y las misiones. Y para eso le invito a que vaya al Salmo 67. Y aunque el Salmo 67 no es un salmo muy conocido, es más, muchos de los comentaristas lo han dejado afuera. El Salmo 67 es un salmo que nos habla acerca de las misiones, la importancia de las misiones. Y nos habla principalmente de nuestro Dios y las misiones. El Salmo 67, si lo tiene a la mano, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro Dios y las misiones. Miren, como iglesia o como miembros de una iglesia local, disfrutamos el pasar tiempo juntos. Es más, disfrutamos convivir con los hermanos cada domingo. Disfrutamos ayudar a la comunidad, incluso disfrutamos hacer obras sociales. Pero déjeme decirle que el propósito principal del por qué una iglesia existe no es para hacer obras sociales, no es para convivir tiempo juntos, aunque es bueno estar tiempo juntos. El propósito principal del por qué una iglesia existe es para predicar el evangelio a toda criatura. Yo he escuchado mucha gente que dice: mire, a mí me gusta ir a esa iglesia porque en esa iglesia ayudan. Mire, si la iglesia no ayuda pero predica el evangelio, está haciendo su labor, porque para eso es que la iglesia ha sido puesta en la tierra. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó. Es más, para los que nos visitan, les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en la hoja que les dieron. El único pasaje que no está allí es el Salmo 67 del 1 al 7. Pero mire lo que dice Mateo, que está ahí en sus notas. Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche bien, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le voy a pedir un favor, subraye en primer lugar toda potestad. ¿Ya lo encontró? Subráyelo ahí en su pasaje. Toda potestad. Luego en el versículo 19 dice todas las naciones. ¿Ya lo encontró? Todas las naciones. Luego en el versículo 20 dice todas las cosas. Y en el versículo 20 dice todos los días. Hermanos, Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Ellos estaban bajo autoridad. El versículo dice: toda autoridad me es dada. Ellos debían hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñarles todas las cosas, y Él estaría con ellos todos los días. Así que en misiones previas, vea, lo interesante de Mateo 28, 19 al 20, que conocemos como la Gran Comisión, es que ya Jesús en misiones previas, Él los había mandado a predicar. Pero escuche bien esto, a los judíos. Jesús había mandado a sus discípulos a predicar a los judíos. Pero aquí en Mateo 28, 19 al 20, usted encuentra que dice todas las naciones. Lo interesante de Mateo 18, 19 al 20 es que antes ya Cristo había mandado a sus discípulos a predicar a los judíos. Es más, mire lo que dice Mateo 10, 5 al 6. A estos 12, refiriéndose a los discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: vea qué clase de instrucción: por camino de gentiles no vayáis. O sea, a los gentiles no les prediquen todavía, dice Jesús. Y en ciudades de samaritanos no entréis, paganos, no entren ahí, sino id a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a partir de ese momento, su misión en Mateo 28, 19 al 20, su misión tendría un alcance mundial. Él dice: ahora no, ahora vayan a toda la tierra.
todas las naciones. Jesús, el Señor de la tierra, murió por los pecados no de cierto grupo de personas, sino de toda la humanidad. Esta no era una opción. La Biblia dice que debemos salir, sea a la puerta de su vecino o sea al próximo país que está cerca del suyo, y hacer discípulos. Eso no se convierte en una opción, sino en un mandato para todo aquel que considere a Jesús como su Señor. Mire, cuando Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra, de su parentela, para formar y convertirse en la nación que Dios mismo quería formar de los lomos de este hombre llamado Abraham, él dice en Génesis capítulo 12 versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahora subraya esto, por favor: y serán benditas en ti solo los judíos, todas las familias de la tierra. En repetidas ocasiones Dios le recordó a Abraham que aunque él sería una nación especial, él se convertiría en una nación especial, toda la tierra sería bendecida por medio de él. Génesis 18, Génesis 22, 18, Génesis 26, 4, Génesis 28, 14. En todas estas ocasiones Dios le recuerda a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 18, 22, 18, 26, 4, 28, 14. Israel sería el encargado de decirle al mundo entero el propósito de Dios para salvar a la humanidad. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema surgió con que los judíos creyeron que el resto del mundo no eran dignos de la salvación. Ese fue el problema. El problema fue que los judíos creyeron que el resto del mundo no merecían ser salvos por Dios. ¿Y sabe quién tenemos en la Biblia claro de un ejemplo de esto? Un profeta llamado Jonás. Él es un claro ejemplo de lo que les acabo de decir. Los judíos creían que solamente ellos querían o debían ser salvos y el resto del mundo no. Y Jonás es una prueba de ello. Recuérdense que Jonás, siendo profeta, él fue comisionado por Dios para predicar el evangelio. La labor de un profeta no era adivinar el futuro, aunque muchas veces eso se incluía, pero la labor de un profeta era predicar el mensaje de Dios, ir al pueblo y predicar el mensaje de salvación de Dios. Entonces Dios comisiona al profeta Jonás y le da un mensaje de salvación a una ciudad perversa como lo era Nínive. Pero Jonás falló cuando él consideró que los ninivitas no eran dignos de la salvación que Dios les ofrecía. Y usted se recuerda su historia: se lo traga un pez, lo vomita el pez. Ahora él cumple la misión, pero a pesar de que Dios ya había tratado con él en el estómago del pez, dice la Biblia que después de que él fue echado en la playa y fue a predicar el evangelio a los ninivitas, cuando los ninivitas se convirtieron, escuche bien, 120,000 personas. Dice la Biblia que hicieron un ayuno desde el rey hasta la mula de carga, dándole gracias a Dios porque Dios los había escuchado. 120,000 personas. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se enojó. Se enojó porque Dios perdonó a 120,000 personas. Mire, yo no sé si hay algo más ridículo que pensar que esto, pero si usted predica, usted quiere que la gente se convierta. Este hombre predicó y se convirtieron 120,000 y se enojó. Se enojó. Es más, la Biblia dice en Jonás capítulo 4 versículo 1 y 2: este cambio de planes, el cambio de planes de Dios de destruir a Nínive, ahora ya no los iba a destruir, ahora los perdonó. Pero este cambio de planes, dice la nueva traducción viviente, molestó mucho a Jonás, y subraya esto: se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Un hombre reclamándole a Dios por haber perdonado a otro. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Eso a lo que se refiere es perdonar a esa gente. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Eso fue lo que enojó a Jonás. ¿Se da cuenta? Los judíos se reservaron la salvación únicamente para ellos. Pero gloria a Dios, porque el plan de Dios nos incluyó a nosotros como gentiles.
Gloria a Dios, porque en el tiempo establecido por Dios, Él envió a Cristo al mundo, y Cristo no vino solo para judíos. Es más, dice la Biblia que su propio pueblo lo rechazó. Juan capítulo 1 versículo 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. La Reina Valera dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en el tiempo preciso Dios envió a Jesús. Y en Juan capítulo 1 versículo 12 encontramos esto: mas a todos los que le recibieron. Ahí está su nombre. Ahí está su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solo judíos, ahora también gentiles, aquellos que no son judíos, Todos los que aceptan a Cristo como su Señor en sus vidas, dice la Biblia, renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. Y la iglesia, ahora ya no los judíos, ahora es la iglesia la encargada de llevar el evangelio que cambia vidas. Y fue el mismo Señor Jesús quien comisionó a su iglesia para que llevara este mensaje de salvación. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde los judíos vivían, en Samaria, que era un pueblo gentil, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso lo incluye a usted y a mí, que no vivíamos en aquella tierra. Pero para que una iglesia cumpliera este mandato a cabalidad, ¿sabe qué necesitó la iglesia? Persecución. Para que la iglesia cumpliera este mandato a cabalidad, la iglesia necesitó que los persiguieran. Estaban cómodos, les dije, estaban tranquilos viviendo sus vidas, haciendo obras sociales, pero ellos no fueron llamados para vivir en un solo lugar. Ellos fueron llamados para ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ellos en cierta manera se acomodaron, tal y como le estaba sucediendo a los judíos, así le estaba sucediendo a la iglesia local. Y mire, no es de extrañarnos, tal y como le está sucediendo a la iglesia en nuestros días. Es triste reconocerlo, hermanos, pero este país está cerrando más iglesias de las que abre cada año. Estamos hablando de iglesias americanas. Cierran más iglesias de las que abren cada año. Se están cómodos, han perdido de vista el mensaje de salvación. Bueno, en Hechos 8:1 dice: y Saulo, que más tarde fue el apóstol Pablo, consentía en su muerte, y aquel día hubo, subraya esto, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, escuche bien esto, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, los paganos, salvo los apóstoles. O sea, todos fueron esparcidos. Pero nota el versículo 4: y todos los que fueron esparcidos iban por todos lados anunciando el evangelio. Necesitaron ser esparcidos para predicar el evangelio. Y este Salmo 67 nos habla de esa labor de esparcir el evangelio. Este Salmo 67 nos habla de la labor de nuestro Dios y las misiones. Es un cántico misionero que nos muestra el deseo que como iglesia debemos tener de ver que el mundo sea salvo. Mire, cuando usted como cristiano desea que cierta gente sea salva y otros no, usted ya perdió la visión de quién usted es y a quién usted pertenece. Y este salmo nos recuerda la importancia de las misiones. Muy bien, ¿qué nos enseña este salmo sobre Dios y las misiones? En primer lugar, ahí en sus notas, y no sé si los que nos visitan tienen lápices, si alguien puede compartir con ellos. En primer lugar, ahí en sus notas, la primera cosa que este salmo nos presenta es el fundamento de las misiones. El fundamento de las misiones. Mira el versículo 1 en el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El salmista aquí clama por un avivamiento para el pueblo de Dios, y este avivamiento va a traer como resultado, dice la Biblia, la expansión del evangelio por medio de la obra misionera en el mundo, que va a alcanzar a todas las naciones, no solamente un pueblo. Lo que indica que como cristianos siempre nos hace falta una continua renovación con Dios.
Note la intensidad de su clamor. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y estas palabras provienen de la bendición arónica, la bendición que se hacía o que el sumo sacerdote hacía de Israel y pronunciaba sobre una persona o sobre un pueblo. Está en Números 6, 23 al 26. Dice la Biblia: habla a Aarón y a sus hijos y diles, Dios hablando: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una bendición era una forma de pedir el favor divino sobre un pueblo o sobre una persona. Que ese favor de Dios descansara sobre ellos. Y esta bendición antigua en estos versículos nos ayuda a comprender lo que se suponía era una bendición que tenía que hacer, era algo especial pronunciado para un pueblo. La bendición de Dios que se clama aquí en el Salmo 67 se manifiesta en el bienestar total de la vida física, emocional, espiritual de un individuo en específico o de una comunidad. Aquí el salmista invoca el nombre de Dios para alcanzar la misericordia que solamente proviene de Él en su Hijo Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 8 dice: el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, y aquí está la bendición, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7 dice: sino que se despojó. Está hablando de Cristo. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito, hermanos, de Cristo al venir a la tierra fue que usted y yo pudiéramos obtener la gracia y la misericordia de Dios, la bendición que el salmista está pidiendo. Antes de Cristo, usted y yo no teníamos esperanza, no había esperanza. Estábamos condenados a muerte. Los judíos tenían esperanza. Antes de Cristo, usted y yo estábamos condenados. Pero fue Jesús, dice la Biblia, quien cambió el destino de nuestro camino, proveyendo para nosotros lo que necesitábamos. ¿Y qué fue esto? Un Salvador. El fundamento de las misiones se basa en el hecho de que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, resucitando al tercer día para darnos redención. Y usted y yo podemos alcanzar la misericordia de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El salmista primero sabía su necesidad de misericordia. Él ora diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe qué hace esto? Esto pone nuestro corazón en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? Pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Él nunca apela a su forma de comportarse. Él nunca dice: yo soy bueno y por eso tú tienes que perdonarme. Él apela a que él necesita la misericordia de Dios en su vida. Mire, uno puede necesitar más misericordia que otro tal vez, pero al final todos necesitamos misericordia. Este predicador llamado Spurgeon decía que los mejores santos y los peores pecadores pueden unirse a esta petición. ¿Cuál es esta petición? Dios tenga misericordia de nosotros. Así que más allá de la misericordia de Dios que Él podía mostrar simplemente dejándonos solos al no destruirnos, el salmista implora por una bendición especial. Él dice: y nos bendiga. Mire, esto es lo más parecido, escuche bien el ejemplo que le voy a dar. Esto es lo más parecido a que un criminal culpable, no alguien inocente, sino alguien culpable, ante un juez suplicara por misericordia y la recibiera, y luego que el juez le diera misericordia le dijera: juez, ¿y no habrá modo que me bendiga también? Eso, así nos encontrábamos usted. Pero la gloria sea para Dios, porque el amor de Dios hacia nosotros es así de grande. Juan 15:13 dice: no hay un amor más grande que el dar su vida por los amigos. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese amor es el mismo Cristo, es el mismo que Cristo mostró para todo aquel que en Él crea. Viene a ser el fundamento
que predicarle el evangelio a todas las naciones. Esta es la clase de mensaje del cual el apóstol Pablo se hizo predicador para un pueblo que no tenía ninguna esperanza, los gentiles. En Romanos 15:16, Pablo, escuche bien lo que él dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Subraya eso, por favor. El predicador a los gentiles fue el apóstol Pablo, ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? Los gentiles, esos somos usted y yo, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De allí el deseo del salmista de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre él, y el tener un rostro glorioso y feliz de Dios resplandeciendo sobre nosotros es el mayor regalo que podríamos tener. Saber que cuando Dios nos mira, Él está, dice la Biblia, complacido, no por quien usted es o por lo que usted ha hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en su vida. El doctor MacArthur, haciendo alusión de esto, él dice que cuando un rey sonreía agradado por el suplicante o por su súbdito, el suplicante sabía que era probable que le fuera concedida su petición. Otro comentarista, haciendo énfasis en esto, dice que un monarca del Medio Oriente revelaba su expresión facial, su placer o su disgusto con las personas que buscaban una audiencia con él. Eso fue lo que Dios hace en nuestra vida ahora que tenemos a Cristo en nosotros. En Colosenses 2, 9 al 10 dice: porque en Él, está hablando en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Subraya eso, por favor. Usted no necesita nada más. Usted está completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Spurgeon decía que ¿por qué debía inquietarse cuando Dios lo sonríe? Lo que importa, dice él, aunque todo el mundo censure, si Jehová tolera a su siervo, una mirada de aprobación de Dios crea una profunda y deliciosa calma en nuestra vida. Este es el propósito de Dios para las misiones. Pero nota en segundo lugar. En segundo lugar, este salmo nos muestra el motivo de las misiones. En segundo lugar, este salmo nos presenta el motivo de las misiones. Mira el versículo 2 y quiero que le haga un círculo a la palabra para. Esa palabra o esa conjunción nos muestra el motivo del corazón de Dios para las misiones en el mundo. Para, ¿cuál es el propósito o el motivo de las misiones? Para anhelar la salvación de aquellos que no conocen de Cristo. El deseo de que otros crean en quien ya hemos creído. Debe haber en nosotros una carga de compartir el mensaje de salvación. Muy bien, el Salmo nos presenta tres motivos. En primer lugar, para que todos conozcan el camino. Mira el versículo 2: para que sea conocido en la tierra tu camino. Mira, hoy en día las religiones dicen: todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones tienen un camino que los lleva a Dios. Bueno, la razón por lo que el salmista pide esta gran bendición no era una forma egoísta de pensar. Él pide esta bendición para que la gloria de Dios sea mostrada a las multitudes que no conocen de Jesús. Y esto se logra únicamente por la predicación del evangelio. En Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora subraya esto: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otros caminos. No todas las religiones me llevan a Dios, solo hay un solo camino: Jesús. Y este es uno de los pasajes más relevantes en las Escrituras. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Él es el camino y al unir nuestras vidas a Él nos unimos con Dios. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda para el Padre. El propósito, el motivo de las misiones es que todos conozcan que hay un solo camino: Jesús. Y cuando la gente ve la obra de Dios en la vida de su pueblo, su bendición activa sobre ellos, es una de las formas en que Dios hace que sea conocido en la tierra su camino.
La iglesia de Cristo ha sido comisionada para que vaya y enseñe a otros el camino. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sabe qué significa esto? Muéstrenles el camino, enséñenles el camino a toda criatura. Que todos sepan que Él ya pagó el castigo por nuestros pecados, que todos los que crean en Él van a recibir el perdón y vida eterna junto con Dios. Hoy en día los discípulos cristianos se hacen en todas partes del mundo hablando de estas buenas nuevas a todo aquel que crea en Él. El poder que dirige y lleva a los misioneros alrededor del mundo y pone a la iglesia de Cristo en acción para conocer el camino. De ahí, hermanos, la importancia de que la iglesia anuncie el evangelio. Un comentarista decía lo siguiente: se puede decir sin temor a contradicción que el mayor obstáculo para la evangelización del mundo de hoy, subraya esto por favor, es el fracaso de la iglesia en proporcionar evidencia en su propia vida y la obra del poder salvador de Dios. Cuando una iglesia deja de predicar, esa iglesia fracasó en su misión. Fracasó en su misión. La iglesia fracasada cuando no cumple su propósito en el mundo. El salmista tenía un hermoso alcance de mente. Él dice que su camino sea mostrado en la tierra, no en Jerusalén, no en Judea, no en Samaria, sino en toda la tierra, no solo en Israel, no solo en el mundo mediterráneo, en toda la tierra. Ahora note el segundo lugar. El segundo motivo es para que todos conozcan su salvación. Mira el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones su salvación. De todos los caminos de Dios, este es el más precioso y necesario. Al ver que un mundo perece, deberíamos anhelar la salvación de Dios en todas las naciones. Nuevamente, este es el motivo de la bendición. Ahora, el problema con muchos cristianos es que son miembros del club Bendíceme. No bendiga, no, sino bendíceme. Son aquellos que constantemente oran diciendo bendíceme, dame y todo lo demás. Y aunque no está mal pedir a Dios por cosas personales, sí puede tornarse un poco egoísta el orar únicamente por mí. Es un tipo de clamor que hace un niño egoísta que está interesado en sí mismo. Todos deben de conocer la salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo. Lucas capítulo 2 versículos 30 al 31, cuando Simeón vio al niño Jesús que fue llevado al templo, ¿vieron lo que él dijo? He visto tu salvación, Dios. Y nota el versículo 31, la que preparaste, subraya esto por favor, para toda la gente. No solo los judíos, no solo los samaritanos, no solo los americanos, para toda la gente. Ahora, nota en tercer lugar, el tercer motivo del porqué de que este salmo nos presenta para las misiones es para que todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos te alaben. Mira el versículo 3. Te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La motivación misionera es que todos los pueblos alaben a Dios. Está más de recordarlo, pero recuérdese que este es un canto. El Salmo 67 es un canto. Y el hecho que, si usted puede ver su Biblia, al principio diga al músico principal en Nejinot, si quiere subrayar esa, o quiere hacerle un círculo ahí, o quiere escribir lo que voy a decir ahí, esa frase Nejinot significa que este canto tenía que ser acompañado con instrumentos de cuerda, únicamente. Un canto acompañado con instrumentos de cuerda. Este es un canto. Y en este canto se pide que todas las naciones tengan el propósito de cantar a Dios. Ahora, notamos que estas
primordialmente una oración a Dios, un canto a Dios, y está bien llamar a todos los pueblos a alabar a Dios, pero también está bien pedirle a Dios que traiga a las naciones a sí mismo. Recuerde que nosotros somos los portadores del mensaje de salvación. De ahí, hermano, que cada canción que usted cante para Dios tiene que ser para Él. Tristemente en nuestros días hay canciones cristianas que no tienen nada de cristiano. ¿Cómo usted sabe que una canción es cristiana? Bueno, ya le había dicho esto, pero quiero recordárselo. Habla de Dios, habla de Cristo, habla de su obra, habla de la salvación. Y cuando usted pasa una canción por estos filtros, usted se da cuenta si esa canción verdaderamente alaba a Dios. Bueno, cuando oramos así, estamos orando según el corazón de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En una ocasión alguien me decía: mire, ¿será que eso de que Cristo va a venir otra vez es verdad? Porque eso lo vengo escuchando desde que mi abuelita estaba viva. Mi abuelita me contaba a mí que Jesús iba a venir, y yo ya estoy grande, mi abuelita ya se murió y Cristo no ha venido. Y cuando esta persona me dijo así, le dije: ¿sabe por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué? Porque usted todavía no se ha arrepentido. Está esperando, dice la Biblia, paciente para que todo aquel se acerque a Él, dice, y todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está esperando que más personas se arrepientan y vuelvan a Él. Y como iglesia no debemos sentarnos a esperar que eso pase, sino hacer algo para que eso pase. Vivir con la convicción de que el tiempo es corto y que tenemos una tarea importante que realizar. Y esta incluye una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas para alabarle delante de su trono. Eso usted y yo lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, que será una realidad cuando Cristo venga por segunda vez. Después de esto, dice el apóstol Juan, miré y he aquí, subraya esto, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, escuche bien cuál es el clamor de aquellos que ya hemos sido salvos: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación es de Dios. El comentarista Derek Kidner decía que de hecho es una oración de gran visión y audacia. Mire, tal fue el interés del salmista y la importancia de esta idea que la repite 2 veces. Mire el versículo 5, las mismas palabras del versículo 3: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Estas palabras no son una vana repetición, sino un coro digno de ser cantado una y otra vez. Y la idea del salmista aquí es enfática. Él dice que te alaben, no a los ídolos paganos que existían en aquella época, sino al único Dios verdadero que los había liberado por medio del Evangelio. Y como iglesia tenemos razones de sobra para celebrar las misiones. El versículo 4, si usted puede ir conmigo, dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará el que nos va a salvar, juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones de la tierra. ¿Por qué debían estar felices las naciones? Porque Dios viene a juzgar a los pueblos con equidad y viene a pastorear, dice, a las naciones de la tierra. Él, cuando Jesús venga por segunda vez, Él regresará, y esto debería de emocionarnos cuando más cerca estamos de ese día glorioso. Pero ¿sabe qué más debería de hacernos? No solamente emocionarnos, sino motivarnos a enseñarle a las naciones el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios, que es lo que Dios quiere. Así que tenga cuidado de no caer en el error en el que muchos han caído. Muchos, al saber que Jesús vendrá pronto, se han perdido de la pasión del evangelismo y las misiones. Perdieron su identidad como iglesia. Y cuando el saber esto debería de hacernos
mucho más apasionados por el evangelismo, por predicar el evangelio a todas las naciones. Jesucristo va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores, y por tal motivo es la iglesia la encargada de preparar a las naciones para cuando esto suceda. Y cuando el mundo entero acepte el señorío de Cristo, entonces, dice la Biblia, habrá justicia y habrá gozo para todas las naciones. El motivo de las misiones. Ahora, nota en tercer lugar. Y en tercer lugar, este salmo nos presenta la bendición de Dios para las misiones. Mira el versículo 6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Note que la Biblia le llama el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Las misiones, les dije, están en el corazón de Dios, y es Él mismo quien las ha bendecido de una manera muy especial. Él ha dado promesas especiales, tales como su presencia al cumplir la gran comisión. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles todas las cosas que os he guardado, y he aquí, subraya esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿de qué manera Jesús está entre nosotros? Con los discípulos estuvo cara a cara hasta que Él ascendió al cielo, y luego por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a nosotros a ser la presencia de Jesús, que nunca nos abandonaría. Jesús continúa estando con nosotros hoy por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué bendiciones habla este salmo? Bueno, en primer lugar dice: la tierra dará su fruto. ¿Ya lo encontró? La idea principal que se presenta en este salmo es porque probablemente este cántico fue cantado en la temporada de la cosecha. Aunque no se sabe el escritor del salmo, cuando el salmista estaba escribiendo este salmo, él estaba viendo cómo los agricultores estaban cosechando todo en aquella época. La abundancia de la cosecha impulsaba los pensamientos del salmista a la cosecha más grande que estaba por venir. ¿Sabe qué cosecha estaba hablando el salmista? Las almas de las naciones viniendo a los pies de Cristo. Las almas de las naciones viniendo a los pies de Cristo. Cuando la tierra conozca el camino, cuando la tierra conozca la salvación y cuando la tierra conozca la alabanza de Dios, entonces la tierra dará su fruto. Almas. El fruto llegará y se cumplirá el propósito designado para la tierra. Dios nos creó para conocer su camino. Dios nos creó para conocer su salvación. Dios nos creó para conocer su alabanza. Y cuando hacemos esto, la tierra da su fruto. Ahora, el fruto es que la gente de la tierra está haciendo para lo que fueron creados, honrando de esta manera al Creador, y el resultado es la bendición. Es como usar algo para su uso exacto, para lo que fue diseñado. Ahora, note, en segundo lugar, la segunda bendición de cuando nos habla el salmista es que Dios nos bendecirá, dice él. Cuando compartamos el corazón y la visión de Dios para el mundo, seremos bendecidos. Entonces veremos un círculo glorioso. Vea, este círculo comienza con: somos bendecidos. Usamos esa bendición para orar y alcanzar al mundo que sufre por el pecado, y cuando nos alineamos con el corazón de Dios, somos aún más bendecidos porque usamos la bendición para compartir con otros, y el círculo sigue y sigue y sigue. Usted usa su bendición para bendecir a otros, entonces usted es bendecido, y usa su bendición para bendecir a otros, y el círculo sigue y sigue y sigue. Debemos entonces, hermanos, ver nuestras vidas y reconocer si probablemente usted y yo somos de aquellos que hemos roto el círculo de compartir el mensaje. Hemos dejado, hay una pregunta, hay tres preguntas que debemos de hacernos. En primer lugar, ¿hemos dejado de creer que Dios bendice? ¿Hemos dejado de buscar extender esa bendición? Y en tercer lugar, ¿hemos dejado de ver el corazón de Dios en todo esto? Y si como iglesia ya rompimos el círculo, perdimos nuestro propósito aquí en la tierra.
Pero si como iglesia no rompemos el círculo y lo mantenemos, entonces realmente vamos hacia adelante de gloria en gloria. Note que el salmista dice el Dios nuestro. Mira el versículo 6 y quiero que subraye esa frase, por favor. Porque en ese versículo, en esa frase, el Dios nuestro, Él se identifica con su Salvador. Alguien dijo que nunca amamos a Dios correctamente hasta que sabemos que es nuestro. Y cuanto más lo amamos, más anhelamos estar plenamente seguros de que es nuestro Dios. Hacemos misiones para nuestro Dios. Predicamos el evangelio de nuestro Dios. En 2 ocasiones repite el salmista que Él nos bendice. Versículo 6, versículo 7. Bendíganos, oh Dios. Y esto se repite 2 veces seguidas para enfatizar la expectativa confiada que el salmista tenía de que eso iba a ser así. Dios prometió bendecir a las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. ¿Se recuerda? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por último, la última bendición que encontramos en este salmo es que la tierra temerá y respetará a Dios. Mire el versículo 7. Y témanlo todos los términos de la tierra. Si el salmista aún no había sido lo suficientemente claro, aquí lo aclara aún más. El corazón y el plan de Dios son para todos los términos de la tierra. El evangelio es para todos los términos de la tierra. Dios recibe respeto, el honor, la alabanza y la gloria de lo que es digno. En Proverbios 9:10 dice: la sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Puede que a nosotros nunca nos respeten en este mundo. Es posible que enfrentemos más dificultades que las bendiciones que podamos disfrutar. Podemos terminar siendo pobres, quebrantados y perseguidos, incluso no sé si escuchó el video o lo entendió, muchos de estos misioneros que fueron a nuestros países en Latinoamérica murieron en el campo misionero. Murieron en el campo misionero. No porque los mataron, sino que muchos de ellos murieron de enfermedades dando su vida por la causa de Cristo. Porque Dios usa a esta gente. En Mateo 5, 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dijo que nos regocijemos cuando somos perseguidos. La persecución puede ser provechosa y déjeme darle 4 razones que están ahí en sus notas. ¿Sabe por qué debemos gozarnos cuando somos perseguidos por la causa del evangelio? En primer lugar, porque esa persecución aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales. Le ayuda a usted a poner sus ojos en las cosas celestiales. Note, en segundo lugar, ¿sabe por qué es importante la persecución en la vida del cristianismo? Porque aleja a los creyentes superficiales. Aquellos que decían ser cristianos, ahí se prueba qué clase de cristianismo tienen. En tercer lugar, porque fortalece la fe de aquellos que permanecen. Y en cuarto lugar, porque sirve como ejemplo a los que vendrán después de nosotros. Mire, usted y yo podemos ser confortados al saber que los grandes profetas de Dios sufrieron persecuciones. Hombres como Elías, Jeremías, Daniel sufrieron persecución por la causa de Dios. Y la persecución demuestra nuestra fidelidad. Por ser fieles en el futuro de Dios nos premiará, dice la Biblia, disfrutando de su reino eterno, donde ya no hay más persecución, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor. Y esto también es parte de la bendición de Dios para las misiones. Así que termino con esto. Tenemos una tarea que realizar: llevar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio
a todo aquel que crea. Tenemos una labor que llevar a cabo, tenemos una misión que cumplir. Y esta consiste en predicar el evangelio en el mundo entero. Dios nos creó para dar a conocer su camino, su salvación y su alabanza. Pero en Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios y las misiones, nuestro Dios y las misiones nos enseña el verdadero propósito del por qué usted y yo existimos como iglesia en este lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por el propósito que nos das de estar aquí en este momento, mi Dios. Gracias porque podemos hacer obras sociales, podemos ayudar a la comunidad, podemos servir incluso a aquellos que lo necesitan. Pero si no predicamos tu evangelio, estamos careciendo del propósito principal, del por qué existimos en este lugar. Así que permite que tú nos ayudes a entender el por qué existimos en este lugar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del por qué existimos? Señor, queremos pedirte, Señor, que nos bendigas como iglesia, pero no de una forma egoísta. Bendice esta iglesia para que esta iglesia predique el evangelio. Bendice esta iglesia para que esta iglesia anuncie las buenas nuevas de salvación. Para que todo aquel que necesite creer, crea por el ministerio de esta iglesia. Para que no el nombre de la iglesia sea exaltado, sino tu nombre sea puesto en alto, de gloria en gloria, tal y como tu palabra nos lo muestra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a hacer misiones, a enviar misioneros, a apoyar misiones, que tengamos, Señor, un propósito especial del por qué hacemos lo que hacemos. Y la razón de por qué hacemos lo que hacemos es porque tú nos has dado ese llamado, Señor, para hacer misiones, para predicar tu evangelio a todo aquel que en él crea y que sea salvo. Gracias, Señor, porque mensajes como estos nos ayudan a volver a poner los pies en la tierra, nos ayudan a levantarnos de donde estamos, a pararnos, dejar la comodidad, salir y predicar el evangelio, ya sea por las redes sociales o por donde podamos. Que nuestros muros de redes sociales hablen de ti, prediquen el evangelio, que podamos ser luz donde quiera que estemos, mi Dios. Bendice este mensaje y, Señor, cada vez que escuchemos estos versículos de Romanos: ¿y cómo pues creerán si no hay nadie? ¿Y cómo van a ir si no hay nadie que los envíe? Señor, que hay una carga en nuestro corazón de levantarnos e ir, o de levantarnos y enviar, pero que otros pueblos conozcan el mensaje de salvación. Señor, si hay alguien aquí en esta tarde que aún no conoce ese mensaje de salvación, tal vez él o ella han vivido vidas que no te agradan,
Pero a través de este mensaje se ha entendido que tú puedes salvarnos a pesar de nuestros pecados. Señor, permite que él o ella pueda conocer el mensaje de salvación. Oramos por esa persona para que tú toques su corazón. Y si el propósito tuyo es salvarlo en esta hora, que él pueda pedirte perdón por sus pecados. Y tú estás dispuesto a perdonar cualquiera que sea nuestra falta. Queremos pedirte, Señor, por este tiempo. Y gracias por este mensaje que nos recuerda la importancia de nuestro Dios en las misiones. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.